Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro segmento de SCH, Sociedad, Cultura e Historia. Hoy vamos a tratar uno de los temas que posiblemente, tal vez, ya no quede mucho por decir. Estamos a miércoles 11 de octubre, en la antesala, a un día del comienzo de lo que fue el mayor genocidio de la historia de la humanidad. Un genocidio sin precedentes. Pero como el tiempo difícilmente vuelva, nos queda el presente y el futuro. Quédese con nosotros y acompáñenos como todos los miércoles. El 12 de octubre de 1492 es la puerta de entrada a los millones de personas de distintas etnias, pueblos, que murieron a manos del Imperio Español, inglés y francés. En menor medida, la participación de Portugal y Holanda, pero que actuaron de la misma manera como los demás países, con la normalidad de creer que se podía matar, conquistar, saquear y tomar posesión de cuanto quisieran en nombre de Dios y los reyes, la monarquía. 500 años para atrás eso era la normalidad. Hoy, en el nombre de la democracia, alimentar al mundo, el progreso, la tecnología, etc., es más o menos parecido. Cambiamos a Dios y los reyes por otras excusas, nada más. Se estima que a la llegada de los europeos había entre 40 y 60 millones de personas habitando distintos pueblos, sociedades en este continente. En la actualidad sabemos que en vez de América podemos decir Abya Yala, del idioma Guna, que significa tierra en plena madurez, nombre que se utiliza para referirnos a América, todo el continente americano. El nombre fue propuesto por el líder del pueblo aymara boliviano Taquir Mamani y aceptado en 1977 por el Consejo Mundial de los Pueblos Indígenas durante la segunda cumbre continental de los pueblos y nacionalidades indígenas en Kiruna, Suecia. Que las etnias siempre estuvieron y estarán presentes, que siguen luchando por derechos que chocan contra los intereses de los de siempre. Por ejemplo, el tercer Malón de La Paz, que partió desde la provincia de Jujuy el 25 de julio de este año y llegó a Buenos Aires con la intención de quedarse hasta que la Corte Suprema de Justicia los atienda por el reclamo de la reforma de la Constitución jujeña, donde se violan derechos fundamentales en la búsqueda de la extracción del litio. Las comunidades en Brasil para detener el desmonte indiscriminado. Es decir, hay resistencia en muchísimos lugares del continente, pero los medios no sale nada. Y que en realidad no son comunidades originarias, porque no se originaron acá, sino fueron los primeros en habitar el continente, hace 30.000 años aproximadamente. Una aclaración que suma para comprender la evolución del hombre. Ingresaron por el norte, por el estrecho de Bering, y fueron bajando hacia el sur, habitando cada lugar, el cual le colocaron su propia impronta cultural. Con una cosmovisión, eso sí, única. Una interpretación de la vida sujeto-sujeto, esto es, hombre y naturaleza como seres vivos. Muy distinto al modelo europeo de sujeto-objeto. El sujeto es el hombre y la naturaleza el objeto al que se le puede apropiar sin dar cuenta a nadie. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, veamos el ejemplo de cómo era vivir en Europa en el año 1400, donde las personas estaban en un ambiente de muchas enfermedades, suciedad, pobreza, marginación, ignorancia, guerras interminables. Y acá, en este Abya Yala, era totalmente lo contrario. Incluso en sociedades como la Inca, con un desarrollo social y una expansión enorme. Las personas vivían en un ambiente muy distinto, con una calidad de vida y en contacto con la naturaleza que Europa parecía una villa miseria. Sujeto, cosmovisión de los primeros habitantes, sujeto, objeto, modelo europeo.
Entonces, en este presente tan parecido a esa Europa del 1400, ¿qué podemos aprender de esa organización social que tenían las comunidades en este Vía Yala? En este presente y futuro que nos parece tan oscuro, buscar la organización política, social y ambiental de cómo interpretaban la vida los primeros habitantes nos ayuda a encontrar el camino a ese futuro que tenemos tan incierto y tan plagado de malos presagios. En otras palabras, ¿qué podemos aprender del pasado para tener un futuro a la altura que nos merecemos todos? Decir también, por supuesto, que los diferentes pueblos que había en este Abya Yala no estaban exentos de guerras, conflictos, y lo que significa la expansión, como los incas, que tenían su centro en lo que hoy es Perú, y llegaba hasta la actual Colombia, en el norte, o bajaba hasta lo que hoy es Catamarca, aproximadamente, haciendo incluso un paralelismo con Chile. Lo que estamos proponiendo es cómo interpretaban la vida en contacto directo con la tierra, con la Pachamama, cómo la filosofía de vida era vista en pos de cuidar el lugar donde se habitaba. No podríamos decir nada, pero nada nuevo, de cómo estamos viviendo actualmente. En esta villa miseria global donde impera el saqueo al ambiente, la contaminación del agua, la tierra, el aire, la explotación del hombre por el hombre, etcétera, etcétera. Muy diferente entonces a cómo vivían los diferentes pueblos en este Abya Yala, más allá de su diferencia cultural que tenían, porque había comunidades más desarrolladas y otros pueblos cazadores-recolectores. Pero estas 60 millones de personas, tenemos que ponernos a pensar ese número, por favor, póngase a pensar que eran 60 millones de personas en este continente. Vivían increíblemente con una misma percepción del ser, una cosmovisión donde el centro de la vida era la tierra, el ambiente, y lo que esa tierra, ese ambiente daba a su pueblo. La manera de tratar a los cultivos, los animales, los árboles, era en búsqueda de preservar y cuidar lo que se consumía. O la tecnología que se utilizaba era en pos de cuidar ese lugar donde se vivía. Muy, muy distinta a la visión occidental, europea, ¿no? Que luego se iba a globalizar y el resultado lo estamos viendo en carne propia. En este Abya Yala había absolutamente de todo, desde el maíz y la papa, que salvó, paradójicamente, de hambruna a países de Europa, los distintos cereales, como la quinoa, considerada hoy un superalimento, frutas de todo tipo, tubérculos, animales para dar carne, leche, cuero y lana. Un verdadero paraíso de aves, animales, selvas, montes, ríos, peces, montañas, del que hoy solo quedan algunos pequeños lugares parecidos a ese entorno. La globalización del concepto europeo de que el ambiente tiene que ser un medio para vivir, por eso le decimos medio ambiente, y ese ambiente podemos o debemos explotar sus recursos en pos del hombre, por eso también decimos recursos naturales, esa filosofía de vida donde el hombre tome o toma cuanto le plazca del medio ambiente y utilice los recursos naturales para el lujo y el confort, esa relación sujeto-objeto, como decíamos o como decía hace un instante, el resultado está a la vista. El modelo occidental se ha expandido como un virus y como si fuera poco, o nos parezca poco, la tríada hombre, capitalismo, consumo no parece tener fin. Comprender que necesitamos sí o sí cambiar la cosmovisión de esa tríada por hombre, vida, naturaleza. Vivir en contacto con la naturaleza no es volver a la cueva, volver al hombre de las cavernas. No es una cuestión de los hippies de los 70 o un idealismo adolescente. Es comprender que sin la madre naturaleza, como la madre primigenia, no somos nada. Esa relación sujeto-sujeto. Insisto en esta imagen de la vida en Europa en el 1400, que es muy clara y reveladora. Guerras interminables, hambre, miseria, ignorancia,
la Iglesia Católica y las monarquías acaparándolo todo. En ese mismo siglo, el siglo XV, acá, en este continente, ¿cómo se vivía? Le doy 5 segundos para pensar. ¿Cómo vivían los diferentes pueblos? Esas 60 millones de personas. Y la pregunta final, ¿cómo estamos viviendo ahora? Es como un 1400 europeos pero globalizado. Guerras interminables, como la que por ejemplo estamos viviendo ahora nomás con Ucrania y Rusia, como Palestina e Israel. Hambre, miseria, ignorancia. El 1% de los multimillonarios acumulando el 82% de la riqueza global. Mañana 12 de octubre no solo comienza el exterminio físico de millones de personas en este Abya Yala, comienza la colonización como concepto, a desaparecer todo rastro de cultura originaria, de evangelizar para que sus pueblos fueran más dóciles. Comienza la introducción de un caballo de Troya global, que dentro de este caballo de madera lleva en sus entrañas el peor virus conocido, el capitalismo de consumo. El consumo hasta el exterminio. El 12 de octubre continúa vigente, muy vigente. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias.